El Leviatán es una criatura mencionada en varios pasajes de la Biblia, y su figura ha generado múltiples interpretaciones y debates teológicos a lo largo de la historia. Este estudio profundo abordará lo que la Biblia dice sobre el Leviatán, su contexto histórico y cultural, y las interpretaciones teológicas que han surgido en torno a esta enigmática criatura. 1. Leviatán en el Antiguo Testamento. El Leviatán aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, en los cuales se describe como una criatura marina de gran poder y temible en su aspecto. A continuación, exploraremos algunos de los textos clave donde se menciona al Leviatán. A Job 41, 1-34. Uno de los pasajes más detallados sobre el Leviatán se encuentra en el libro de Job, donde Dios describe al Leviatán en términos asombrosos, subrayando su invencibilidad y la impotencia del ser humano frente a él. Job 41, 1-10. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Le pondrás soga en sus narices, y horadarás con garfio su quijada? Este pasaje sugiere que el Leviatán es una criatura completamente fuera del control humano, imposible de dominar. Más adelante en el capítulo, se describen sus escamas, su fuerza, y su capacidad para causar terror. Job 41, 14-17, ¿quién abrió las puertas de su rostro? Sus hileras de dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. La descripción del Leviatán en Job se centra en su poder, su invulnerabilidad y su papel como una criatura que solo puede ser controlada por Dios. En este contexto, el Leviatán parece simbolizar las fuerzas del caos o del mal, que aunque poderosas, están sujetas a la soberanía divina. Ve Salmo 74, 12-14. En el Salmo 74, se menciona al Leviatán en un contexto de salvación y victoria de Dios sobre el caos. Salmo 74, 13-14, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí, el Leviatán se presenta como una criatura que ha sido derrotada por el poder de Dios. Esta imagen del Leviatán sugiere su asociación con el caos primordial, que Dios derrota al crear el mundo y establecer el orden. Isaías 27, 1. En Isaías, el Leviatán aparece en un contexto escatológico, donde se habla del juicio final de Dios sobre las fuerzas del mal. Isaías 27, 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje describe al Leviatán como una serpiente y un dragón, lo que subraya su carácter malévolo. La victoria de Dios sobre el Leviatán aquí simboliza el triunfo final de Dios sobre el mal al final de los tiempos. 2. Leviatán en el contexto histórico y cultural. El Leviatán también puede entenderse en su contexto antiguo cercano, donde las culturas mesopotámicas y cananeas tenían mitos similares sobre criaturas marinas que representaban el caos y la desordenada naturaleza de las fuerzas primordiales. El mito de Tiamat, Mesopotamia. En la mitología mesopotámica, Tiamat es una diosa y monstruo marino que simboliza el caos. Al igual que el Leviatán, Tiamat es derrotada por una deidad suprema, Marduk, en un relato que refleja la lucha del orden contra el caos. B. El mito de Lotán, cananeo. En la mitología cananea, Lotán es una criatura serpentina marina que es derrotada por Baal. Se ha sugerido que el Leviatán bíblico comparte similitudes con Lotán, dado que ambos son representados como dragones o serpientes marinas derrotadas por una deidad. La influencia de estos mitos puede haber contribuido a las imágenes del Leviatán en el Antiguo Testamento, donde representa el caos que Dios debe derrotar para establecer el orden en el universo. Interpretaciones teológicas del Leviatán. El Leviatán ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia cristiana y judía. Algunas interpretaciones son más literales, mientras que otras lo ven como un símbolo de fuerzas espirituales o de caos. Al Leviatán como símbolo del caos. Una interpretación común del Leviatán es que representa las fuerzas del caos y la destrucción.
En los relatos bíblicos, el Leviatán no es simplemente una criatura física, sino un símbolo del desorden que solo Dios puede dominar. El Salmo 74 y Isaías 27 refuerzan esta interpretación, mostrando a Dios como el único capaz de derrotar a las fuerzas caóticas simbolizadas por el Leviatán. Esto subraya la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluso sobre los elementos más caóticos y destructivos. Ve Leviatán como el mal personificado. Algunos estudiosos han interpretado al Leviatán como una representación simbólica del mal o de Satanás. En Isaías 27:1, el Leviatán es descrito como una serpiente, un símbolo que en otras partes de la Biblia se asocia con Satanás, como en Génesis 3. Esta interpretación ve al Leviatán como una representación de las fuerzas espirituales malignas que Dios vencerá en el juicio final. Esta perspectiva está alineada con el simbolismo apocalíptico que aparece en los libros proféticos y en el Apocalipsis. Se Leviatán en la literatura rabínica. En la tradición judía, el Leviatán también aparece en textos rabínicos, donde es descrito como una criatura mítica que será derrotada en los tiempos mesiánicos. Según algunas tradiciones, el Leviatán será utilizado como alimento para los justos en el banquete mesiánico. Esta imagen del Leviatán como alimento para los justos refuerza la idea de que su derrota simboliza el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y del caos. Aplicaciones teológicas y morales. El relato del Leviatán en la Biblia tiene implicaciones significativas para la teología y la ética cristiana y judía. A continuación, exploramos algunas de estas aplicaciones. A. La soberanía de Dios sobre el caos. El Leviatán es utilizado en la Biblia para ilustrar la soberanía de Dios sobre todo lo creado, incluso sobre las fuerzas más destructivas y caóticas. En el libro de Job, Dios utiliza al Leviatán como un ejemplo de su poder, recordándole a Job que existen fuerzas que están más allá de la comprensión humana, pero que están completamente bajo el control de Dios. B. El mal y su derrota final. En Isaías y otros textos proféticos, el Leviatán simboliza las fuerzas del mal que serán derrotadas al final de los tiempos. Esta interpretación proporciona esperanza y consuelo a los creyentes, recordándoles que, aunque el mal parezca poderoso, Dios tiene el control y prevalecerá al final. C. La humildad frente a lo desconocido. La descripción del Leviatán en Job también puede interpretarse como un llamado a la humildad. Los humanos no pueden dominar al Leviatán, pero Dios sí. Esto puede servir como una lección sobre la limitación del poder humano frente a las fuerzas del universo y la necesidad de confiar en Dios. 5. Conclusión. El Leviatán, aunque es una criatura misteriosa y aterradora en la Biblia, es un símbolo poderoso de las fuerzas del caos que solo Dios puede dominar. A través de su descripción, la Biblia resalta la soberanía de Dios sobre la creación y ofrece una visión teológica del mal y su derrota final.